Una de las características que hacen aún más grande el tenis es saber reconocer cuando tu adversario ha sido mejor que tú y darle la enhorabuena al final del partido. Normalmente los grandes tenistas del circuito, como por ejemplo Carlos Alcaraz o Yannick Sinner, no están habituados a perder, pero también son conscientes de que esto forma parte de su profesión, de que forma parte del tenis, y es muy posible que si un día no están acertados y su rival sí y ofrece una gran versión tenística, les pueda doblegar. Sin embargo, lo más interesante de todo esto, además de que esa derrota puede ser muy constructiva para ellos, es cuando acuden a la sala de prensa y reconocen que su rival ha sido mejor que ellos y por tanto le felicitan por ese gran partido que han realizado y por la gran labor, sobre todo, que ha hecho también tanto su staff técnico como el propio jugador. Es por eso que también son los mejores tenistas del mundo, porque saben reconocer cuando su rival ha sido mejor que ellos, cuando saben sobre todo ser autocríticos consigo mismos y por lo tanto deciden entrenar más fuerte para seguir mejorando y para seguir progresando su tenis. Los tenistas principales del circuito ATP, entre los que destacamos por supuesto a Carlos Alcaraz y a Yannick Sinner, siempre son grandes ganadores, pero también grandes perdedores. Y eso es al final algo que han dejado sobre todo el Big Three y sobre todo también las grandes leyendas del tenis. Pero ¿qué hay de esos expertos, de esos analistas y de esos críticos que aparecen en los diferentes medios y realizan una serie de opiniones muy críticas sobre algún jugador o sobre ciertos aspectos de cualquier tenista donde realmente están buscando, más allá de la polémica, el tener la razón y al final, con el paso del tiempo, esa opinión que han realizado se vuelve en su contra? ¿Realmente estos analistas ofrecen sus disculpas a los tenistas, saben que se han equivocado y piden perdón? ¿O por el contrario, siguen adelante sin haber reconocido sus errores? Bueno, pues en el día de hoy vamos a analizar unas declaraciones que ha realizado recientemente Feliciano López junto a Josep Pedrerol en el podcast del Cafelito, donde el extenista y actual comentador de diferentes torneos de tenis en Movistar ha dejado claro o ha dejado entrever, lógicamente, pues que se equivocó con esas reflexiones y esas declaraciones que hizo con respecto a la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero allá por el 17 de diciembre de 2025. Y es que el extenista ha querido reconocer y valorar el gran trabajo que ha hecho Carlos Alcaraz sin ya su exentrenador, y es por ello que en el vídeo de hoy vamos a analizar todo lo que ha dicho sobre esa situación. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis y confías en que Carlos Alcaraz va a ganar el ATP 500 de Doha que tiene lugar la próxima semana, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal y dejar un buen like a este vídeo para que puedas seguir creando más contenido de este estilo. La segunda, pero no por ello menos importante, es que compartas este vídeo con el mayor número de gente posible, y si puedes hypearlo también hypealo para que siga llegando a más gente este canal. Y la tercera, pues que me dejes en los comentarios tu opinión sobre las declaraciones que ha realizado Feliciano López con respecto a Carlos Alcaraz tras esa ruptura con Juan Carlos Ferrero y tras conquistar el Open de Australia. Ahora sí, empezamos con el vídeo. La victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia ha sido un bálsamo, la mejor manera de que el tenista murciano haya retratado a aquellos críticos, expertos y opinólogos que decían que estaba equivocado después de que anunciara su ruptura con Juan Carlos Ferrero y consideraban pues que Yannick Sinner iba a ganar con mucha facilidad este año esos 4 Grand Slams después de la decisión tan prematura y tan inconsciente del tenista murciano. Yo he de reconocer que he sido uno de aquellos que pensaba que Carlos Alcaraz había equivocado con esa decisión de dejar a Juan Carlos Ferrero, ya que consideraba que todavía había mucho que explotar en esa relación, pero la verdad es que el paso del tiempo y sobre todo ese Grand Slam ha dejado claro que Carlitos Alcaraz es el número uno del tenis mundial, que es un tenista marcado a hacer historia como ya lo está haciendo y que por supuesto nos ha demostrado que tiene
más allá de ese gran nivel tenístico que es totalmente superlativo, una gran capacidad mental, una gran capacidad para saber sufrir en los momentos importantes y una gran comunión con su staff que realmente no se le ha valorado ni reconocido como se le debía. Es por eso que el tenista murciano, lógicamente, quiso cobrarse esa factura a todos sus haters, quiso sobre todo dejar claro pues cómo de mal se había sentido después de todas esas críticas que había recibido tras anunciar que se desprendía de Juan Carlos Ferrero. Y también quiso mandar un mensaje claro a todos sus haters de que esta temporada no ha hecho más que comenzar, ha empezado de la mejor forma posible, con el mejor Carlos Alcaraz de su trayectoria deportiva y está dispuesto a batir absolutamente todos los registros. Y uno de los más críticos con Carlos Alcaraz, o una de las personas que más se mojó con respecto a esa ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, fue Feliciano López, actual comentarista y analista de diferentes torneos en Movistar, también en la cadena COPE. Y la verdad es que, como dijimos en los primeros vídeos de este canal, Feliciano nos recordó pues que al final a él le había parecido que estaba siendo demasiado prematura, ¿no? Esa decisión que había tomado Carlos Alcaraz, ya que consideraba, pues como yo, que también esa relación todavía quedaba mucho por explotar y que debido al buen tándem que hacían Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, pues esa decisión quizás resultaba un tanto extraña. Sin embargo, el comentarista y analista de tenis en el podcast que ha realizado ayer jueves con Josep Pedrerol en el Cafelito, pues quiso un poco retractarse de sus palabras o quizás en este caso de alguna forma entrever o pedir perdón al propio tenista murciano, ya que considera pues que al final esa decisión, pese a que le pareció precipitada, puesto que sentía que Alcaraz necesitaba mucho a Ferrero, pues al final ha demostrado, ¿no?, que ha logrado ganar el Open de Australia y por lo tanto estamos viendo a un tenista totalmente histórico. Esto es lo que ha dicho el extenista. Sentía que Alcaraz necesitaba mucho a Ferrero todavía, a pesar de que yo sabía que es tan bueno que puede seguir ganando solo. La prueba es que ha ido a Australia y ha ganado el Open de Australia. En cuanto a la forma en la que ambos han gestionado su ruptura, Feliciano López ha pensado o cree que cada uno es como es y cada uno lleva el duelo como puede. Yo creo que Carlos Alcaraz se acordó de Ferrero porque está infinitamente agradecido por todo lo que ha hecho por él, pero no lo ha hecho públicamente. Además, para concluir con este tema, también quiso dejar claro, ¿no?, pues que hay mucho ruido alrededor y cuando una relación es tan intensa, un poco de tiempo vendrá bien. En definitiva, en este caso, pues Feliciano López yo creo que ha considerado, después de ese gran papel de Carlos Alcaraz en Australia, que es una decisión acertada del tenista del Palmar, aunque nos haya dolido, aunque nos haya costado asimilarla, pero la verdad es que el resultado que ha obtenido en ese Grand Slam es inmejorable, ya que se ha convertido en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro grandes y por lo tanto demuestra pues que Carlos Alcaraz tiene un gran futuro en el tenis y un presente espectacular, demostrando que pese a que Juan Carlos Ferrero es la persona que la ha llevado ahí hasta el número uno del mundo, ahora el tenista murciano tiene que volar junto con Samu López y es consciente y está preparado para ganar y afrontar diferentes situaciones delicadas que pueda tener en los distintos torneos, ya que así lo ha demostrado recientemente en ese Open de Australia. En estas declaraciones, además, también aquí deja claro que le manda un palito a Toni Nadal. No olvidemos que Toni Nadal rajó bastante de Carlos Alcaraz porque el tenista murciano no mencionó en la entrega de premios, en ese discurso que se realiza después de haber ganado el Open de Australia, a Juan Carlos Ferrero, algo que le llamó mucho la atención y que no le pareció nada bien ni nada positivo al exentrenador de Rafa Nadal. Como comentamos en uno de los vídeos de este canal, nosotros lógicamente nos posicionamos a favor de Carlos Alcaraz, ya que consideramos pues que en este caso el tenista murciano está en su derecho de querer nombrar o no a Juan Carlos Ferrero, y más teniendo en cuenta las numerosas entrevistas que ha realizado
el exentrenador de Carlitos, no sé si intentando desestabilizar o en este caso expresar todo lo que sentía, pero sí que creo que ha extendido demasiado toda esta ruptura, ha hablado demasiado sobre esa situación que ha vivido. Está claro que hay un inmenso dolor por parte del exentrenador de Carlitos, pero yo creo que al final todos tienen que mirar hacia adelante, como ha hecho el tenista murciano, y estoy completamente seguro de que Juan Carlos Ferrero en el futuro más inmediato va a poder entrenar a una gran raqueta del circuito que le va a permitir pues también quizás no estar a la misma situación en la que estaba con Carlos Alcaraz, pero sí quizás vivir algunas experiencias similares a las que ha vivido con el propio Carlitos. Es por eso que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que ha dicho Feliciano López sobre esa situación entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz. Yo creo que al final cada uno lleva el duelo de la manera que puede. Está claro que ha sido una relación muy intensa de 7 años, donde han vivido muchísimos éxitos y muy pocos fracasos, y por lo tanto, pues esa ruptura tan temprana o tan inmediata, tan inesperada para muchos, pues sí que la ha podido dejar muy marcado a Juan Carlos Ferrero. Y eso no quiere decir que pese a que Carlos Alcaraz no se ha pronunciado en exceso, ya que considera que al final ha hecho todo por Juan Carlos, al igual que Juan Carlos por Carlitos, pues creen que ese tema o esa relación ya está zanjada, ya está terminada y ahora solo queda mirar hacia adelante. Al final, Feliciano, pues también hay que considerarlo como uno de los mejores analistas que hay en el mundo actualmente, junto a Alex Correia. La verdad es que ambos hacen una gran pareja a la hora de analizar sobre todo las diferentes cuestiones tácticas de los partidos, las diferentes formas que sobre todo manejan los tenistas para afrontar las situaciones adversas que se producen en los diferentes torneos, y es por eso que al final es una opinión muy respetada, muy contrastada y que merece la pena escuchar. Básicamente porque también sabe asumir sus errores, sabe reconocer que en este caso, por ejemplo, Carlos Alcaraz, pues ha hecho bien o le ha venido bien esa ruptura con Juan Carlos Ferrero, ya que ha logrado conquistar el Open de Australia, lo cual también ha sido una manera del propio tenista del Palmar de demostrar a todo el mundo, tanto a críticos como a todos sus fans, del tipo de tenista que es Carlos Alcaraz, una auténtica leyenda viviente que va a seguir haciendo historia, que ahora tiene una confianza brutal y una gran ambición, junto con una muy buena mentalidad que ha desarrollado sobre todo en esta pretemporada gracias a ese enorme trabajo que ha realizado tanto con Samu López como con Álvaro Alcaraz y todo su staff técnico, permitiéndole así quizás llegar al mejor momento de su trayectoria deportiva. En definitiva, hay que reconocer y aplaudir las declaraciones que ha hecho Feliciano López, sobre todo defendiendo a Carlos Alcaraz de ese palo totalmente innecesario e injustificable de Toni Nadal, ya que considero que al final estamos en una época muy dulce del tenis, donde hemos encontrado sobre todo al gran relevo de Rafa Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos, y ahora pues todos los focos se los lleva lógicamente Carlos Alcaraz, porque se lo ha ganado, porque ha luchado muchísimo, porque más allá del talento también hay un enorme sacrificio, una enorme disciplina y sobre todo también un saber estar y saber aguantar todas esas críticas, todo ese chaparrón mediático que ha tenido que vivir el propio tenista murciano después de haberse desprendido de Juan Carlos Ferrero, y luego después de haber ganado ese Open de Australia y después de haber sobre todo retratado a todos sus haters, que haya hecho esas declaraciones Toni Nadal a mí realmente me parecen increíbles e injustificables, como dijimos en uno de los vídeos que tenemos aquí en el canal donde hablábamos de esa situación. En definitiva, vamos a seguir animando a Carlos Alcaraz, vamos a seguir con su trayectoria, vamos a seguir disfrutándolo, y sobre todo pues ahora el próximo objetivo del tenista murciano, como hemos dicho, es ese ATP 500 de Doha, cuyo cuadro conoceremos mañana sábado, al que lógicamente comentaremos en el vídeo de mañana, analizando sobre todo si es un camino complicado o muy difícil, aunque teniendo en cuenta el gran nivel que tiene ahora mismo el tenista del Palmar, que parte como el principal favorito para conquistar ese título,
Pues la verdad es que yo creo que Carlos Alcaraz se va a tener que fijar más en sí mismo que en sus rivales para seguir con esta gran dinámica y poder conquistar ese ATP 500 que no tiene en sus vitrinas, ya que el año pasado, por ejemplo, cayó en cuartos de final frente al tenista checo Jiří Lečka. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja un buen like y comparte este vídeo con el mayor número de gente posible y coméntame qué te han parecido las declaraciones que realizó ayer Feliciano López, reconociendo el trabajo enorme e incansable de Carlos Alcaraz, su gran talento, y por supuesto también defendiéndolo de ese palo que le dio Toni Nadal después de que el tenista murciano no se acordara de Juan Carlos Ferrero en la ceremonia de premios del Open de Australia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.